los involucrados sin demandas, recursos al Tesoro Público. Se acepta también la propuesta del congresista Josué Gutiérrez en el artículo 2, párrafo segundo, que queda redactado de la siguiente manera. Las municipalidades distritales y provinciales se encuentran representadas por el Consejo Nacional de Protección del Consumidor, conforme a lo que establece el artículo 4.1 del Decreto Supremo 031-2011 PCM, que aprueba el reglamento que establece los mecanismos para la propuesta y designación de los representantes de las entidades y gremios al Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Y también la primera disposición complementaria final queda redactado de la siguiente manera. Primera, el Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro de un plazo de 120 días, contados a partir del día siguiente de su publicación, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, para lo cual previamente una comisión presidida por la presidencia del Consejo de Ministros e integrada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi presentará un proyecto de reglamento. Señora Presidenta, por las consideraciones expuestas, solicito a la representación nacional aprobar el presente dictamen con esos agregados. Muchas gracias. Por favor, remita el informe final y finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia. Perdón, continúe, congresista Tevez. Se va a repartir el texto, congresistas, no se preocupen. Congresista Espadaro, para una precisión. Gracias, Presidenta. Presidenta, se debe colocar una cuarta disposición complementaria y final en donde se modifiquen las normas pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades, porque en verdad aquí se está modificando ley orgánica de municipios en el tema de competencias. No le hace más a esta ley y va a ayudar, por supuesto, a la implementación de esta norma. No aclaró sobre el tema de conciliación, quería a través suyo, Presidenta, a la Presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor. Gracias. Gracias, congresista. Puede continuar la congresista Tevez. Congresista Tevez, una precisión del congresista Galarreta. Con todo gusto, señora Presidenta. Gracias, Presidenta. No, solamente creo que no recogió ninguno de los aspectos que le mencioné, pero en todo caso el tema de la votación calificada quería que lo aclare si es que a eso estamos apuntando para evitar el problema que podría suscitarse que mencioné. Gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Tevez. Gracias, señora Presidenta. Solamente solicitar a través de su presidencia para que vayamos con una votación calificada. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. La presidenta de la comisión ha solicitado la votación calificada. Se va a dar lectura al texto final. Texto sustitutorio presentado el 6 de noviembre de 2013 a las 11:13 de la mañana por la señora Julia Tevez Quispe, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Ley que fortalece la defensa del consumidor en las municipalidades. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto facilitar el acceso de los consumidores a información, a la prevención y promoción de sus derechos a través de las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional, dentro de un sistema nacional integrado de protección al consumidor, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29.571. Artículo 2. Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.
Las municipalidades distritales y provinciales forman parte del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, creado por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y desarrolla su labor en materia de consumo en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Las municipalidades distritales y provinciales se encuentran representadas en el Consejo Nacional de Protección del Consumidor, conforme a lo establece el artículo 4.1 del Decreto Supremo 031/2011 PCM, que aprueba el reglamento que establece los mecanismos para la propuesta y designación de los representantes de las entidades y gremios al Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Artículo 3. Competencias municipales en defensa del consumidor. Las municipalidades distritales y provinciales son competentes en materia de defensa del consumidor para, literal A, brindar información, asesoramiento y educación para los consumidores en relación a sus derechos. B, brindar orientación sobre las vías de solución de controversias existentes en materia de consumo. C, efectuar labores de fiscalización en materia de consumo que correspondan con sus atribuciones en materia de comercialización, higiene, sanidad y seguridad conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades. D, ejercer las atribuciones que le sean delegadas expresamente por la Autoridad Nacional de Consumo u otras entidades competentes, con excepción de las competencias exclusivas de dicha autoridad. E, coordinar labores de supervisión vinculadas al cumplimiento de las normas de protección al consumidor de competencia del INDECOPI a requerimiento de esta entidad. F, promover la creación de asociaciones de consumidores en el ámbito local. G, brindar apoyo a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo y ejecución de proyectos y actividades que promuevan la protección y defensa de los consumidores. H, encargarse de la prevención, protección y promoción de los derechos del consumidor en su jurisdicción. Y vigilar las condiciones de consumo y la adoptación de buenas prácticas. Artículo 4. Justicia de consumo. Las municipalidades distritales y provinciales en materia de consumo. 4.1. Se constituyen en el área de promoción y coordinación para la constitución de juntas arbitrales de acuerdo a lo establecido por el sistema de arbitraje de consumo creado por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29.571. 4.2. Promueven el arbitraje, la conciliación y la mediación en los conflictos de consumo. Están facultadas para implementar sistemas de conciliación de conflicto de consumos de conformidad al artículo 147 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29.571. Artículo 5. Responsabilidades de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, como ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, es responsable de 5.1. brindar asistencia técnica necesaria a efectos de fortalecer las capacidades de información y orientación de los funcionarios de las municipalidades provinciales y distritales. 5.2. Coordinar la implementación de la asistencia técnica en el ámbito del Consejo Nacional de Protección del Consumidor, teniendo en cuenta la materia solicitada. 5.3. Evaluar el desempeño de las municipalidades provinciales y distritales en su labor de defensa del consumidor en aquellas donde brinde asistencia técnica conforme a la presente ley y en función de ello hacer recomendaciones para el mejor desempeño. Artículo 6. Declaración de interés de la creación de un Sistema Nacional de Registro de Reclamos de los Consumidores. Declárese de interés la creación de un Sistema Nacional de Registro de Reclamos de los Consumidores bajo la rectoría del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Disposiciones complementarias finales. Primera, reglamento. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro de un plazo de 120 días, contados a partir del día siguiente de su publicación, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, para lo cual, previamente, una comisión presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros e integrada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, presentará un proyecto de reglamento. Segunda, supervisión. Las acciones de supervisión a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, en el marco de sus competencias podrán ser realizadas a través de terceros, sean personas naturales o jurídicas. Dichas acciones están restringidas exclusivamente al levantamiento de hechos, elaboración de actas y recopilación de pruebas vinculadas a las obligaciones que son materia de investigación. Para tales efectos, el Consejo Directivo de dicha entidad establecerá los criterios y procedimientos específicos para la contratación, designación y ejecución de las tareas que realizarán los terceros. Tercera,
no irrogación de gastos para el Tesoro Público. La implementación de las acciones reguladas en la presente norma se financiarán con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados sin demandar recursos al Tesoro Público. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. La presidenta también. El congresista Espadaro hará una precisión. Presidenta, una precisión de técnica legislativa. Si se está pidiendo por la presidenta de la comisión la modificación, una votación calificada para modificar la ley orgánica de municipalidades, por tanto tiene que haber en la disposición final, modifíquese el artículo pertinente de la ley orgánica de municipalidades 27972. Simple como eso, el oficial mayor sabe, presidenta. Gracias. Tiene la palabra la presidenta de la comisión, congresista Tevez. Gracias, señora presidenta. Solamente para modificar una terminología en el artículo 3, inciso D, donde dice ejercer las atribuciones que le sean delegadas expresamente por la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor u otras entidades competentes, con excepción de las competencias exclusivas de dicha autoridad. Lo propio también, señora presidenta, incluir en el artículo J, 3J, en el sentido de ejercer la acción por interés difuso y o colectivo en materia de consumo cuando afecte el interés general de los consumidores en el ámbito local. Manifestar también lo planteado por el congresista Pedro Espadaro de que no es pertinente modificar la ley orgánica de municipalidades, ya que ya se encuentra dentro del Consejo Nacional de Municipalidades, que lo dice específicamente en el Código de Protección al Consumidor. Por lo tanto, no irrogaría incluirlo y más bien, si hubiera una oportunidad, presentar otra iniciativa legislativa. Gracias, presidenta. Congresista Tevez sugeriría ingresar a un cuarto intermedio mientras se envía el texto. Congresista Tevez. Presidenta, solicito llevar a votación. Se va a dar lectura a las últimas modificaciones emitidas por la comisión y planteadas por la presidenta. Modificación al literal D del artículo 3. Competencias municipales en defensa del consumidor. Literal D. Ejercer las atribuciones que le sean delegadas expresamente por la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y otras entidades competentes, con excepción de las competencias exclusivas de dicha autoridad. Incorporación del literal J. Ejercer la acción por interés difuso y o colectivo en materia de consumo cuando afecte el interés general de los consumidores en el ámbito local. Han registrado su asistencia 86 congresistas. Señores congresistas, para aprobar el proyecto presente se requiere el voto a favor de 66 congresistas por implicar una modificación a la ley orgánica. Al voto el texto final leído. Congresista Tevez. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Solamente dejar constancia de que esta es una votación calificada. Muchas gracias. Al voto.
Tras haber registrado su asistencia, los miembros de la representación nacional proceden a la votación del dictamen recaído en los proyectos de ley 938 y 1721, a través del cual se propone facilitar el acceso de los consumidores a la información, prevención y promoción de sus derechos por medio de las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional, dentro de un sistema nacional integrado de protección al consumidor conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29.571. La aprobación de este proyecto de ley va a beneficiar a gran parte de la población, ya que se logrará una mayor cobertura de los servicios de orientación a los consumidores. Podrán recibir una protección oportuna, información y orientación accesible sobre sus derechos como consumidores, así como solución a sus controversias. De igual forma, se logrará reforzar labores de fiscalización en materia de consumo y promover la creación de asociaciones de consumidores. A su vez, esta iniciativa genera un impacto positivo para el Estado. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación, ya que los recursos que éste destinará ya no van a ser necesarios para la solución de los conflictos. Las municipalidades serán capacitadas de forma gratuita por el INDECOPI para fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores. votación cerrada. Han votado a favor 57 congresistas, 0 en contra, 28 abstenciones. Más congresista Damber, abstención. Congresista Coari, verde. Congresista Salgado, abstención. Resultado final. A favor 58 congresistas, en contra 0, abstención 30. El presente proyecto no ha sido aprobado. Siguiente tema. De la Comisión de Justicia. Proyecto de ley 1978, se propone modificar el artículo 425 del Código Penal referido al concepto de funcionario o servidor público. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia recaído en el proyecto de ley 1978, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone modificar el artículo 425 del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público. Tiene la palabra el congresista Eguren, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, colegas parlamentarios. Efectivamente, vamos a sustentar el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia, que tiene por objeto modificar el artículo 425 del Código Penal. Esto a propuesta de un proyecto del Ejecutivo llevado al Congreso. Vale la pena resaltar que en el plan de trabajo de la Comisión de Justicia, de manera unánime, hemos priorizado en el plan de trabajo todas aquellas normas que tengan que ver con corrupción. Creemos que tenemos falencia normativa y hay muchos vacíos que llenar, y este es uno de ellos, señor presidente. ¿Qué se pretende a través del dictamen que modificaría el artículo 425?
hacer dos modificaciones. Una primera de ellas referido a extender la calidad de funcionarios públicos a aquellos servidores que laboran en las empresas públicas, en las empresas del Estado. Actualmente hay dudas y hay jurisprudencia no uniforme, lo cual está generando poca predictibilidad y seguridad jurídica. Y el concepto fundamental del por qué extender es porque obviamente toman decisiones, la mayoría seguramente legítimas y adecuadas, pero cabe la posibilidad de decisiones que tengan de manera encubierta un beneficio personal o a un tercero, lo cual sería claramente un acto de corrupción. Entonces, al ser custodios de bienes públicos, de bienes del Estado, de patrimonio del Estado, se plantea, se les considere para efectos penales en el artículo 425 como funcionarios públicos. Y ello, señor presidente, además tiene ya una serie de antecedentes de vía sentencias y acuerdos plenos que señalan la conveniencia de ese sentido. Y por otro lado, el segundo planteamiento, señor presidente, que se plantea, valga la redundancia, modificar, es incorporar también a los servidores públicos desde el momento de su proclamación o nominación. Esto porque al ser de público conocimiento que van a ejercer una función pública, habría que extender las barreras punitivas a esa etapa, porque efectivamente, evidentemente, y se han dado múltiples casos en los cuales desde que es proclamado un alcalde, por ejemplo, podría ya estar comprometiendo actos delictivos en agravio del Estado. Entonces, estos dos planteamientos, señor presidente, tienen pleno respaldo en las opiniones que se nos ha hecho llegar y además están contenidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, está comprendido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, este concepto extendido de funcionario público desde la proclamación. Igualmente, el artículo 9 de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA considera a los trabajadores de las empresas del Estado sin excepción. Es decir, lo que estamos planteando es adecuarnos a estos dos convenios internacionales contra la corrupción, de los cuales el Perú es parte. Creo que el concepto queda claro, señor presidente. Espero que el texto propuesto como texto sustitutorio también lo sea y de darse el debate, señor presidente, y al final del mismo para proceder a votar cuando lo vea por conveniente. Gracias. Muchas gracias. Se abre el debate para que puedan hacer uso de la palabra los señores congresistas. Congresista Benítez. Gracias, presidente. Yo tengo una preocupación, señor presidente, que quiero expresarla en el Pleno del Congreso y quisiera que el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos nos pueda ayudar a esclarecer el tema. Esta modificación del artículo 425 del Código Penal nace porque, como todos bien recordamos, este código es del año 1991. Sin embargo, con posterioridad al código se dio la Constitución de 1993 y el artículo 40 de la Constitución establece en su segundo párrafo que no ejercen función pública los miembros o trabajadores de las entidades del Estado. Entonces aquí se podría interpretar que el artículo 40 de la Constitución abrogó el inciso del Código Penal que hoy día se piensa modificar. Esa es una preocupación que he podido observar en estos últimos días, señor presidente, y yo quisiera, con todo respeto, que el presidente de la Comisión de Justicia nos pudiera explicar si es cierto o no, porque aparentemente este proyecto sería en contra
del segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución. Y es más, señor presidente, según algunos expertos en derecho penal, ese inciso tercero que se piensa modificar ya habría sido abrogado por el segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución. Así que yo pediría, señor presidente, que se nos pueda precisar esa parte para evitar que podamos aprobar una ley o modificar una ley o incluir nuevos textos al Código Penal cuando estos son contrarios a la propia Constitución política. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Benítez. Tiene el uso de la palabra la congresista Esther Saavedra. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a todos mis colegas. Presidente, este proyecto, como se ha dicho, es muy sencillo. Amplía el concepto de funcionarios y servidores públicos para que se considere también a las personas que han sido electas. Es decir, busca evitar que malos ciudadanos utilicen su condición de electos para actuar a nombre del Estado y negociar intereses particulares o de grupos. Por ello, presidente, me parece que es un proyecto muy importante porque ayuda a luchar contra la corrupción, contra esa lacra que hay en todo el Perú y señala con claridad que nadie tenga el nivel que tenga pueda negociar a nombre del Estado incluso antes de juramentar o asumir el cargo para el cual ha sido designado. Sin embargo, presidente, me parece que podríamos agregar en esta definición al presidente de la comisión, por favor, solicitarle que se incluya. Los notarios actualmente no son considerados funcionarios públicos. Sin embargo, ellos actúan a nombre del Estado. Por eso, presidente, solicito en el inciso cuarto se agregue a los notarios públicos y a la redacción que queda de la siguiente manera. Los notarios públicos, los administradores y depositores de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Solicito, señor presidente, y al presidente de la comisión quisiera que me preste atención. Solicito que se considere este agregado que permite que los notarios sean considerados funcionarios públicos y sancionados cuando actúen en contra de la ley, cumpliendo en el encargo dado por el Estado. ¿Por qué le pido esto, presidente? Porque en mi región hemos sido ejemplo de luchar contra el monopolio del notariado. Y ahora, presidente, porque se está llevando a cabo el concurso a nivel nacional de notarios, hay un notario que no quiere romper el monopolio, está pidiendo recursos de amparo por todos los lugares. Y no vamos a permitir que estén ocupando al Estado estos notarios y es necesario que sean servidores públicos. Es por eso que debemos incluir y que pertenezcan al Estado los notarios públicos y que no se sigan enriqueciéndose tomando el nombre del Estado, sagrando a mucha gente con esos beneficios, presidente. Entonces yo solicito que se agregue. Reitero, presidente, que se agregue a los notarios que sean servidores públicos del Estado. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Cama. Gracias, presidente. Saludar a todos los colegas de la representación nacional. Creo que es sumamente importante el debate de este proyecto que viene del Ejecutivo. Pero sin embargo, señor presidente, a través de su representada quiero solicitar al presidente de la comisión para que se acumule el proyecto de ley 01361, que es de mi autoría. Este proyecto ha sido presentado prácticamente a la Oficialía Mayor el 25/07/2012. Ha ingresado a la comisión el 16/08/2012. Por lo tanto, señor presidente, solicito una vez más para que se acumule este proyecto de ley, porque creo que es sumamente importante en cuanto se refiere a un funcionario público, e inclusive cuando es el funcionario público se denomina desde su elección, proclamación o su acreditación. En ese sentido queremos contribuir una vez más, señor presidente, colegas, y particularmente quiero solicitar al presidente de comisión para que se acumule este proyecto de ley. Le voy a agradecer. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Apaza Ordóñez.
Gracias, señor presidente. Colegas, tengan ustedes muy buenos días. En realidad, este proyecto emitido por el Ejecutivo tiene una intención de luchar frontalmente contra la corrupción. Quiere el esclarecimiento, desde luego, específico y la tipificación necesaria en el que se usan algunas veces artimañas para evadir la ley. Pero tenemos acá un inconveniente. No sé, el presidente de la comisión nos los podrá explicar. En el segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución dice textualmente: no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Entonces, al aprobar este proyecto, lógicamente con la muy buena intención que se tiene de confrontar la corrupción fundamentalmente dentro de los funcionarios del Estado, tendría esta colisión. De repente, legisladores más imbuidos en la materia jurídica pueden esclarecernos para no caer luego en contradicciones posteriores. Pero desde ya habría que, de todas maneras, ver la manera como este gobierno trata, de todas las maneras, ver consecuente y perennemente una lucha contra la corrupción. Ese es el objetivo, no es otra cosa. Yo creo que toda la mayoría de parlamentarios estamos en esa línea. Pero hay esta contradicción que agradecería al presidente de la Comisión de Justicia también para que nos esclareciera este aspecto. Gracias, señor. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Falconi. Muy agradecido, señor presidente. Definitivamente nosotros creemos que en esta parte que está referida a la inclusión de los trabajadores de las empresas del Estado y sociedades de economía mixta, habría un conflicto de normas respecto de la norma constitucional contemplada en el artículo 40, segundo párrafo. Aquí definitivamente estaríamos nosotros regulando, o sea, una norma creando una contradicción y antinomia con el segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución. Este es un tema muy delicado, pero adicionalmente a ello también inclusive, si bien es cierto no forma parte de la modificatoria, pero le pido al presidente de la Comisión de Justicia que tenga presente, estimado Juan Carlos, ahí también, por ejemplo, se establece, independientemente del régimen laboral que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual. Eso no forma parte de la modificación, pero que sí habría que revisar. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, una empresa del Estado contrata a un jardinero, contrata a un carpintero y resulta que finalmente termina también siendo considerado funcionario o servidor público? Ese es un tema que hay que tener mucho cuidado. Y sí, yo creo que es importante la precisión que ha hecho la congresista Esther Saavedra, en el sentido de que en esta norma debería de quedar expresamente claro cuál es la condición de los notarios públicos. En el tema penal hay una serie de problemas bastante delicados. En algunos casos tenemos sentencias que los han considerado funcionarios públicos a los notarios, y en otras dicen que son funcionarios que ejercen función pública pero que ellos son privados. Y hay N cantidad de problemas en el sistema judicial. Yo en ese sentido creo que es sumamente importante que se haga la precisión ahí para que quede por lo menos este caso, que hay innumerables casos judiciales, completamente esclarecido. Señor presidente, está solicitando una interrupción del congresista Mariano Portugal, si usted lo permite. Puede hacer usted uso de la interrupción, congresista Portugal. Gracias, presidente. Gracias, congresista Falconi. En efecto, lo expuesto por el congresista Falconi tiene toda la razón, presidente, en vista que, por jerarquía de normas, una ley no puede estar encima de la Constitución. Y claramente en el artículo 40 dice que no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. La propuesta de este proyecto de ley es que sí deben ser considerados funcionarios públicos. De ninguna manera una ley puede estar por encima de la Constitución. Por lo tanto, este es un tema que tenemos que meditarlo. Lo otro, en el numeral sexto del proyecto de ley, habla de los designados o proclamados por autoridad competente.
Presidente, si se elige a un alcalde, a un presidente regional o a un congresista, al mismo presidente de la República se elige y no ha prestado juramento, no puede asumir el cargo. Tiempo adicional. El solo hecho, presidente, de proclamarlo, de ninguna manera se le puede decir que ya es un funcionario público. Tiene que primeramente juramentar para el cargo que ha sido elegido. Es más, yo sugiero que se pueda adicionar los designados y proclamados como resultado de una elección, de tal manera que las cosas quedan claras. Creo que en ese sentido, presidente, habría que meditar el contenido de este dictamen de la Comisión de Justicia. Gracias. 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 Puede continuar, congresista Falconi. Muy agradecido, señor presidente. Entonces, le pedimos al señor presidente de la Comisión de Justicia que pueda tomar en cuenta esta contradicción contra la norma constitucional y adicionalmente, efectivamente, como dice el congresista Mariano Portugal, una persona que ha sido designada o proclamada, si no ha asumido el cargo, definitivamente no puede ser considerado funcionario público. Y el tema que ha tocado la congresista Esther Saavedra es sumamente importante en la medida que aquí expresamente se establezca cuál es la condición de los notarios públicos, porque hasta la fecha hay un sinfín de problemas en el sistema judicial en materia penal, porque en algunos casos los consideran funcionarios públicos y en otros casos lo consideran como funcionarios privados porque ellos sostienen de que ejercen la función pública pero que no son funcionarios públicos. Es necesario que quede claramente establecido para que ya no haya discusión a partir de la aprobación de la presente ley. Muy agradecido, señor presidente. Muchas gracias. Seguidamente tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder y se prepara la congresista Marta Chávez. Presidente, yo creo que en primer lugar esta no puede ser una ley ómnibus, o sea, no podemos empezar a sumarle lo que nosotros creemos que deban ser incorporados como notarios públicos. Puede otro congresista solicitar que los miembros de la Federación Peruana de Fútbol también se les considere funcionarios públicos y otros digreguen otro tipo de instituciones. Yo creo que eso debería incluirse en las leyes especiales, o sea, si el congresista o los congresistas consideran que un notario debe ser funcionario público, que planteen modificación en la ley del notariado y discutiremos específicamente sobre ese tema, pero esta es una ley que tiene que ver con el Código Penal y no podemos empezar a numerar. Ahora, efectivamente, presidente, hay un tema de colisión constitucional acá, ¿no? Porque está tan clara la Constitución en su segundo párrafo del artículo 40 cuando dice no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Me parece que es tan contundente que casi no hay posibilidad alguna de discusión cuando aquí se incluye incluidas las empresas del Estado o sociedad de economía mixta, o sea, prácticamente la misma redacción. Pero hay que abundar un poquito en esto, presidente. Primero, ¿por qué razón se querrá incluir a los trabajadores del Estado como funcionarios públicos? No vaya a ser porque también se les quiere aplicar el artículo 42. Ya hemos visto una discusión que tuvimos aquí en el Parlamento cuando se aprobó la ley Servir y se establecía por parte de algunos voceros del oficialismo que los trabajadores del Estado no tenían derecho a presentar pliego de reclamos. Tenían derecho a sindicalizarse y tenían derecho a hacer huelga, pero no tenían derecho a la negociación colectiva. ¿Recuerda usted esta discusión que hubo? Entonces, pero los trabajadores de las empresas del Estado que están bajo el régimen de la actividad privada sí tienen ese derecho, tienen sindicatos y presentan negociación colectiva. Entonces, a partir de la adopción de esta ley, se les va a cercenar también ese derecho que la ley Servir les ha cercenado. Y entonces vamos a empezar a tener ahora un problema político adicional, presidente, porque se les va a restar a los trabajadores del Estado que están bajo el régimen de la actividad privada también la posibilidad de presentar pliego de reclamos y de entrada a la negociación colectiva. Y en el artículo 6, presidente, ahí también puede haber un tema de colisión con algunas otras leyes anteriores, porque se va a considerar como funcionarios públicos a los designados o proclamados. El tema de designado, presidente, tendría que explicarse un poco mejor, que es una designación. En todo caso, la designación es un requisito que se hace mediante un procedimiento que debe ser una norma, digamos una resolución ministerial, un decreto supremo, incluso hasta una ley. Tendría que decirse que es desde el momento en el que la persona asume el cargo.
porque la sola designación probablemente no cumple un efecto si es que no se publica en el Diario Oficial del Peruano. Pero en el caso además de los proclamados, se está innovando, presidente, porque todos los casos anteriores de personas que son elegidas, siempre se cuenta desde que son elegidos. El Tribunal Constitucional tiene sentencias al respecto y la Ley Orgánica de Elecciones también manifiesta que, por ejemplo, los parlamentarios adquieren, en el artículo 16 del reglamento se establece que los parlamentarios adquieren, por ejemplo, la inmunidad desde que son elegidos, dice. Desde que son elegidos. Entonces, claro, en el momento en el que se produce el proceso electoral y son elegidos, no se sabe si van a ser, sino hasta que son proclamados. Pero en el momento en que son proclamados, se retrotrae a la fecha de la elección la categoría que se adquiere, porque justamente es la elección la que le confiere el cargo, no la proclamación. La proclamación es la confirmación de una elección. Y entonces habría un espacio ahí, presidente, en el... Concédasele tiempo adicional. Habría un espacio ahí, presidente, en el que se generaría un vacío, que iría en contra de lo que dice, por ejemplo, para el caso de los parlamentarios, el artículo 16 del reglamento, que dice: los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos, no desde que son proclamados, no desde que son juramentados. Son tres estados diferentes. Una es la elección, otra es la proclamación, otra es la juramentación. El congresista Portugal está planteando que se cuente desde la juramentación. Es un criterio, pero la juramentación es solamente una confirmación de carácter protocolar de la determinación de un cargo. La ley dice de que se tiene que juramentar, pero en realidad la prerrogativa del cargo la da una elección. Y por lo tanto aquí también habría una colisión que yo le alcanzo al presidente de la comisión para ver cómo se puede resolver, porque sin duda el que sea una designación, que no sabemos cómo se hace, y una proclamación, que obviamente es consecuencia de una elección, generaría una confusión. Alcanzo estos elementos, aunque se haya ido el presidente de la comisión, presidente, a ver si puede enriquecerse el debate. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez y se prepara el congresista Yatas. Sí, presidente. Aquí he escuchado a los señores congresistas hacer una mención a tres conceptos que son distintos y que conviene considerarlos, presidente. La carrera pública, la condición de funcionario público y la condición de servidor público. La condición de servidor público, señor presidente, es una indicación que cualquiera sea el régimen laboral público o el régimen laboral de la actividad privada, que muchas veces es traída para ser aplicada a los organismos públicos, alude a una condición general, es decir, todo aquel que trabaja para el Estado, cualquiera sea su régimen laboral, es un servidor público y por lo tanto está sujeto a determinadas condiciones, señor presidente. Luego tenemos el concepto de funcionario público. El funcionario público solo puede ejercer funciones de imperio. Por eso, señor presidente, el funcionario público solo es aplicable para organismos del Estado, del gobierno central, del gobiernos descentralizados o regionales, en tanto que ejerzan una potestad de imperio, es decir, una potestad de poder que es distinta que la que tienen los gobernados. Ahora, presidente, eso no se puede aplicar, por ejemplo, a trabajadores de una empresa pública, porque se supone que la empresa pública es de propiedad del Estado, pero se desprende ahí el Estado de todas sus facultades de imperio para actuar en el campo económico como un privado más. Por lo tanto, ningún trabajador, por más gerente o presidente de directorio de una empresa pública, podría ser catalogado como funcionario público. Pero sí es servidor público, en tanto y en cuanto presta servicios dentro de una organización que es de propiedad del Estado. Ahora, señor presidente, la carrera pública está referida solo, de acuerdo a la Constitución, a aquellos servidores públicos que, por ser servidores públicos, señor presidente, están sometidos a un régimen tal en el que
por etapas se ingresa, se asciende, se evalúa el desempeño. Es decir, señor presidente, el presidente de la República, los ministros, los congresistas que ejercen función pública del más alto poder y calidad, son funcionarios públicos, señor presidente, pero no son parte de la carrera pública. No son parte de la carrera pública personas que son de cargos de confianza o electivos. La Constitución, señor presidente, en el artículo 40 dice que quienes trabajan en empresas públicas no son funcionarios públicos, lo dice en el segundo párrafo. Es decir, dice, no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Además, también señala el propio artículo 40 que no forman parte de la carrera pública los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza, ¿no? Entonces, señor presidente, lo que queda claro es que respecto de este dictamen que estamos tratando, al incorporarse a los funcionarios o trabajadores, se les llama mal funcionarios porque se les llama funcionarios a los que tienen determinado nivel aún en la actividad privada. Digamos, los trabajadores de las empresas del Estado, sociedades de economía mixta, no entran en la categoría de funcionario público porque el artículo 40 de la Constitución así lo dice, pero sí entran en la condición de servidor público y por lo tanto es pertinente que volvamos a restablecer en el Código Penal esta condición, esta inclusión que fue deshecha, señor, que está presente en el Código Penal del año 91, pero que fue sacada por una ley, la ley 26713, confundiendo la condición de funcionario público. Tiene usted tiempo adicional. Gracias, presidente. Entonces, no hay ninguna objeción para que los trabajadores de empresas públicas que no son funcionarios públicos, pero sí son servidores públicos, entren en este 425 artículo del Código Penal. Se restablezca la mención de estos servidores públicos en el Código Penal. Reitero que fue sacada en el año 96 por la ley 26713, que creo que obedeció a un error de concepto. Me pide una interrupción el congresista Mulder, si usted lo permite, presidente. Tiene usted el uso de la interrupción, congresista Mulder. Gracias, congresista Chávez. Hay un elemento adicional, el artículo 4 del decreto legislativo 1031 sobre la actividad empresarial del Estado, establece en su parte final el accionariado estatal minoritario en empresas privadas no constituye actividad empresarial del Estado y se sujeta a las disposiciones de la Ley General de Sociedades. Esto de economía mixta, es decir, de las empresas que tengan economía mixta, tendría que definirse que son aquellas en donde el Estado tenga posición mayoritaria, evidentemente, porque en una minoritaria convertir a la mayoría que están en el ámbito privado en funcionarios públicos me parece que sería una exageración. Habría que definir entonces justamente esa condición. Gracias por la interrupción. Gracias, congresista Mulder. Puede continuar, congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Sí, coincido totalmente con lo que ha señalado el congresista Mulder. Lo que sí creo que no sería necesario hacer una salvedad, aunque lo que abunda no daña, porque el decreto legislativo 1031 es una norma específica y primaría sobre la norma general del Código Penal. Entonces, señor presidente, yo sí creo que es correcto lo que se está proponiendo en este texto sustitutorio. Los servidores, los trabajadores de cualquier nivel, señor presidente, de las empresas públicas y de las sociedades de economía mixta son servidores públicos. No son funcionarios porque el artículo 40, segundo párrafo de la Constitución así lo establece. Tampoco forman parte de la carrera administrativa pública porque también la norma constitucional así lo señala. Entonces creo que es perfectamente ajustado a la Constitución y a la ley la proposición que se está haciendo en este dictamen de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Chávez. Tiene el uso de la palabra el congresista Yatas. Gracias, presidente.
Lo que quiero en esta oportunidad, presidente, remarcar es la importancia que significa este proyecto de ley. Este proyecto busca realmente castigar la impunidad que se viene dando de manera constante quienes asumen responsabilidades en el manejo de la cosa pública. Si nos remitimos al segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución presente, perdón, el artículo 40, está referido a la relación laboral, no a las situaciones de tipo penal. El segundo párrafo del artículo 40 señala y de manera expresa a los trabajadores de las que hace mención, en este caso, de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. En cambio, el proyecto no está relacionado a ello, presidente. Aquí yo creo que quienes tenemos esa intención de combatir este flagelo que se da en estos estratos, en el cual aquellos funcionarios elegidos por el pueblo o aquellos designados, lamentablemente pues no permite que a veces la autoridad tenga una ley expresa. Ya existen antecedentes en la Corte Suprema que haciendo uso de sus atribuciones jurisdiccionales ya han sancionado a funcionarios y a servidores que probablemente no está tipificado como dice el Código Penal. Por ello, presidente, lo que se trata acá es crear un concepto más amplio de lo que significa el servidor o funcionario público. El proyecto considero fundamental, presidente, porque en la parte pertinente ya lo señala cuando dice, no, lo que se trata es de definir el funcionario o servidor público, es decir, aquellos que han sido designados y asumen cargos no muy elevados en la administración pública. Además de ello, presidente, yo quiero remarcar lo que manifestó aquí la colega Esther Savera. Ahí hay también una diferencia en cuanto a opiniones y definiciones conceptuales. ¿El notario público es un servidor público o es un servidor privado? Y realmente, siendo el notario aquel que defiende, que protege la fe pública, por lo tanto es un funcionario público, y en esa dirección debe ser considerado en este proyecto a efecto también de ejercer un control en lo que concierne al desempeño de la función pública de una autoridad tan importante en la relación contractual que se da en los actores. Por ello, presidente, aquí no se puede alegar una confusión en cuanto a lo que contiene el artículo 42. Lo que se trata es de tener una norma expresa, un instrumento legal que permita que en este caso los operadores de justicia permitan aplicar sanciones a quienes han sido designados como funcionarios o servidores públicos en el desempeño de la función pública. Gracias, señores. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene palabra el congresista Eguren Noyen Schwander, presidente de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Agradecer los comentarios y los aportes. Se ha solicitado incorporar el proyecto de ley 1361, efectivamente versa sobre la misma materia y aceptamos la incorporación. El congresista Portugal ha tenido preocupaciones, al igual que el congresista Mulder, en relación a los proclamados. Efectivamente que ahí se utiliza de manera diversa, casi como sinónimos en varios partes de la legislación, el elegido y el proclamado. Creemos que sí, efectivamente podríamos, y más aún, lo señalamos, aceptamos reemplazar el designado por el elegido, que es un paso previo. Una vez elegido, viene designado, después acreditado, después la juramentación, etcétera. Pero desde que es elegido y es de público conocimiento, desde ese momento se puede comenzar a cometer delitos, ¿no? Entonces puede ser elegido o proclamado. No hay inconveniente, mientras más reforcemos la custodia de los bienes del Estado, en buena hora, y mejor aún. Después se ha hecho referencia
a una preocupación en relación al artículo 40 de la Constitución. Esa discusión, señor presidente, ya se ha tenido en el sistema judicial, se ha tenido porque hay dos interpretaciones. La primera, si los trabajadores o servidores públicos de las empresas del Estado no son funcionarios públicos en base al artículo 40, y la otra interpretación es que sí lo son, porque el artículo 40 se refiere al régimen administrativo, a materia administrativa y no a materia penal, y se refiere además a tema remunerativo, tema pensionario, es decir, a su régimen laboral, pero no en el tema penal. Y digo que esa discusión ya se ha tenido, señor presidente, porque existe variadas resoluciones en ese sentido. Por ejemplo, la Ejecutoria Suprema del 3 de agosto del 98 señala, recaída en el expediente número 251, señaló que el artículo 40 de la Constitución Política del Estado se encuentra ubicado sistemáticamente en el capítulo 4 sobre la función pública y específicamente hace referencia a la ley que regula el ingreso a la carrera administrativa y el cual rige únicamente para fines laborales derivados de la carrera administrativa, pero no restringe o excluye la responsabilidad penal de quienes manejan fondos públicos, pues sostener lo contrario sería propiciar la impunidad de los innumerables ilícitos penales que a diario se cometen en el manejo de fondos públicos a través de las diferentes empresas creadas, etcétera, etcétera. Esta Ejecutoria Suprema es del 98 y hay varias otras, por ejemplo la Ejecutoria Suprema del 2 de julio del 97 recaída en el expediente 4106 en el mismo sentido. Y como este sentido se ha venido dando en ejecutorias supremas, se ha dado también acuerdos plenarios, un acuerdo plenario específicamente sobre esta materia, que es el acuerdo plenario 497, con una disposición única que señala: la prohibición contenida en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado tiene alcances directos exclusivamente en el ámbito del derecho administrativo y previsional. Entonces queda muy claro cómo ha venido siendo el tratamiento al respecto. Y hay otras ejecutorias supremas en el mismo sentido, señor presidente. Entonces,